Bienvenido a un nuevo bloque, capítulo del tema que estamos tratando, ¿no?, en esta ocasión, que es el conocimiento profético y el futuro de la humanidad. Y lo estamos haciendo en diálogo con don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. El señor Fernández Díaz es político español, bueno, un poco lo hemos ido presentando en cada capítulo, pero bueno, especialista y que se ha dedicado mucho tiempo a intentar entender la revelación a través de la teología de la historia, del Apocalipsis, de las apariciones marianas, y por eso quiero tratar este tema tan delicado, si me lo permite, pero que yo creo que es muy necesario, ¿no? Que es nuestro capítulo hablar un poco de este espíritu de mundanidad que nos está, bueno, envolviendo en el mundo y en este mundo que se avecina, y de apostasía, ¿no? Bueno, el destino del hombre y de la sociedad cuando da las espaldas a Dios, lo hemos comentado en otros capítulos, pues es la oscuridad, ¿no? la tiniebla, ¿no? Y precisamente la insidia de nuestro tiempo y del mundo que se avecina, tal vez, bueno, pues es proponer precisamente esa convivencia del ser humano destinada al cielo, ¿no?, a la trascendencia, ¿no?, a esa unión con Dios, con la Trinidad, ¿no? Y esa es nuestra esencia como seres humanos, está en nuestra naturaleza humana, ¿no? Recientemente volví a leer una novela que seguramente una novela futurista, usted habrá leído, ¿no?, y que el Papa Francisco de vez en cuando ha recomendado, ¿no?, de Robert Benson, que es El Señor del Mundo, ¿no? Ahí se nos presenta un mundo, pues precisamente muy parecido al nuestro, es globalizado, tecnológico, ¿no?, que ha negado a Dios y a una religión que se ha difuminado en una especie de humanitarismo sin alma, una religión secular, laica, ¿no? Y también nos describe una sociedad relativista, materialista, ¿no?, en la que no cabe la Iglesia católica. Cuando esa globalización tecnológica está desplegada, nos cuenta la novela, pues aparece un gran líder político, una persona física, de apariencia humanista, pacifista, solidaria, ecologista, ¿no?, buenista, sostenible, ¿no?, que logra unificar casi todo el planeta, es curioso, ¿no?, hablando de paz, ¿no?, de tal, ¿no?, y sin embargo pues oculta un gran mal, ¿no? Bien, el Señor del Mundo en definitiva está movido por el príncipe de este mundo, que es el Satanás, ¿no? Me gustaría un poco abordar en este capítulo precisamente, pues, no una lectura clásica como haríamos con un político al uso, ¿no?, sobre, bueno, la geoestrategia y qué le parece, pues, esto del gran reinicio que el Foro Económico Mundial nos propone, ¿no?, y cómo se ha vivido la pandemia y los confinamientos y este cambio, digamos, en el paradigma de los derechos fundamentales, ¿no?, en nuestras sociedades democráticas, ¿no?, e incluso la guerra, ¿no?, en este momento, con las fake news, con toda esta desinformación, no sabemos, estamos en una gran confusión que precisamente, posiblemente el príncipe del mundo, pues está derramando con mayor profusión en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos donde en otros capítulos hemos dicho que precisamente también el Espíritu Santo ilumina con sus dones y la Virgen nos acompaña y nos prepara y nos enseña, ¿no? ¿Qué se oculta detrás de estas agendas mundialistas, globalistas, desde su punto de vista, y en esta visión casi escatológica o, bueno, sí, ¿no?, de esta visión distinta a la que los medios de comunicación nos ofrecen? Sí, vamos a ver, plantea nada más y nada menos, no es poca cosa lo que plantea, ¿no?, pero es muy preciso, me refiero, muy preciso, muy necesario de alguna manera acercarnos a eso, abordarlo, ¿no? Usted ha hecho referencia efectivamente a esa novela que es verdad que el Papa Francisco ha recomendado en diversos momentos de su pontificado, ¿no?, El Señor del Mundo, escrita por Roberto Hugo Benson, traducido, ¿no?, que es que lo significativo es que esa novela, como sabes, de hace un siglo. Sí, por eso. Y claro, es profética. Es absolutamente profética.
ciertamente. No sé si tenía el don de profecía el escritor, pero bueno, consciente él o no consciente, desde luego lo que escribió podría escribirse para describirse el mundo actual, ¿no? Y el Señor de este mundo, ¿no? Efectivamente, como usted muy bien ha señalado con esta introducción, el Señor de este mundo, para nosotros, pues sabemos quién es. No porque creamos en Él, que creemos, sino porque sabemos que efectivamente de este mundo el Señor y único Señor, único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es Dios. Simplemente un paréntesis en este punto de la confusión, ¿no? Y precisamente se denomina al anticristo el Señor del mundo, ¿no? En esta novela. Así es, efectivamente. El imitador de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La mona de Dios, es decir, que quiere imitarle a Él porque Él pues, quiere ejercer su principado sobre el mundo. Jesucristo es el que aludirá al príncipe de este mundo, homicida desde el principio, o sea, señor de la muerte, y príncipe de la mentira, desde la rebelión, el non serviam, desde que, bueno, pues Lucifer, la estrella de la mañana, ¿no? El que portaba la luz, pues su soberbia y su orgullo como criatura angélica del máximo nivel, criatura de Dios, criatura porque es creado por Dios, pues no acepta que él tenga que servir a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Dios encarnado, al Hijo de Dios, a Jesucristo, y que tenga que servir a María, a su madre, ¿no? Y que tenga que servir además, pues como consecuencia, a todos los redimidos. Que son los hombres. Que somos todos los hombres. Ser humano, ¿no? Cuando decimos los hombres, sí, por eso he precisado, ¿no? Que el Génesis, que dice, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, ¿no? La ideología de género es una ideología satánica, porque es hacerle frente a Dios creador, al Padre Celestial, ¿no? Como el transhumanismo, ¿no? Que trataremos tú no otra... has creado al hombre y a la mujer. Sí, sí. O sea, no has creado al hombre, varón y mujer. Eso se lo construye cada uno. Cada uno. Lo trataremos, sí, en el y cada uno capítulo. Es lo que quiere, ¿no? Correcto. Es una ideología directamente satánica, ¿no? Diabólica, ¿no? Porque va además contra los hechos, contra la realidad de la naturaleza. Es decir, mire usted, ya sabes que en última instancia, en relación con la ley natural y la ley por la que se rige pues, la naturaleza, ¿no? Dice que Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces y la naturaleza no perdona nunca, ¿eh? Es decir, la ley natural se impone o sí, ¿no? Bueno, dicho todo eso, Jesucristo Rey, y de hecho, pues, en un momento también complejo de la historia, ¿no? El Papa entonces Pío XI, pues proclamará a Jesucristo Rey del universo, Rey del universo. Los cristeros, a continuación, la guerra cristera de México, morirán al grito de ¡Viva Cristo Rey!, ¿no? Jesucristo Rey del universo. Bueno, y el príncipe y Satanás y sus secuaces, sus seguidores, pues quieren ejercer el dominio, la soberanía sobre este mundo, quitándosela a Dios, ¿no? La segunda tentación mesiánica, no la olvidemos, cuando los 40 días de ayuno por el desierto de Jesucristo en preparación a su vida pública, a su predicación pública, ¿no? Satanás, Dios acepta ser tentado, y sabemos la segunda tentación, como dice pues, los evangelios, ¿no? Que le lleva a la cima de una montaña que presidía una gran ciudad, y le dirá: todo esto te daré a ti, es decir, el poder de este mundo, si postrándote me adoras. Por cierto, todo esto te daré a ti, en latín, te daré a ti es Tibidabo. Tibidabo, ¿no? Y del monte Tibidabo que preside Barcelona viene de ahí. Somos de Barcelona y tenemos viene de ahí. Los monjes jerónimos que misionaron por Barcelona a finales del siglo XIX, cuando subieron al Tibidabo, dijeron, si no fue aquí esa tentación mesiánica, fue en un lugar como este. Y entonces bautizaron a ese monte que domina la ciudad de Barcelona. Por el Sagrado Corazón también. Exactamente, ¿no? Y ahí fundará San Juan Bosco,
patrón de el fundador de los salesianos, ¿no? El santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Monte Tibidabo, ¿no? Bueno, entonces él quiere ejercer su predominio sobre este mundo, y en esa novela profética histórica que usted ha mencionado, Robert Hugh Benson, y recomendada por el Papa Francisco, pues efectivamente vemos ahí un mundo que describe como el que estamos ahora. Y usted, que es un experto en transhumanismo, además, y cuando digo experto lo digo con pleno conocimiento de causa, y entonces usted, como especialista en transhumanismo, pues efectivamente se quiere construir un mundo sin Dios, en el que pues el señor de este mundo sea un enviado de Satanás. Eso en la Sagrada Escritura pues se le define muy claramente, ¿no? El anticristo, ¿no? El anticristo, que es el que se opone a Jesucristo y se opone su soberanía, repito, la Sagrada Escritura, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Pues no, el príncipe de este mundo es Satanás, y quiere ejercer ese principado suyo, esa soberanía suya sobre el mundo, y lo hace pues controlando lo que son los poderes de este mundo, fundamentalmente el poder económico, el poder político y el poder mediático. ¿Y el religioso? Bueno, también, claro, por supuesto. ¿El espiritual? No, espiritual, efectivamente. No, claro. Evidentemente, es decir, al final la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, apostólica y romana, es el objetivo fundamental. Y no olvidemos lo que dijo San Pablo VI, poco después de concluido el Concilio Vaticano II, en una fiesta muy litúrgicamente muy importante, porque es la fiesta de la Cátedra de San Pedro y San Pablo, 29 de junio del año 72, cuando dirá aquellas palabras en una homilía suya, ¿no?, de esa jornada, en donde dijo que se esperaba, después del concilio, una primavera de la Iglesia, y que en lugar de ello pues ha venido la frialdad, la contradicción, la diferencia. Se diría que por una rendija ha penetrado Satanás, el humo de Satanás en el templo de Dios, o sea, en la Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, ¿no? Y dicho, por tanto, por San Pablo VI, ¿no? Por tanto, el humo de Satanás. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la Iglesia católica, fundada por Jesucristo, pues es, en fin, lo que tiene por misión es contribuir a que los hombres nos salvemos, a que los hombres nos salvemos, y eso es lo que quiere evitar Satanás. Cuando Satanás se revela, el non serviam, contra Dios, pues lo que quiere, como contra Dios directamente sabe que no puede, no hay nadie que crea más en Dios, si me lo permite, que Satanás. O sea, pero cree en él porque, claro, evidentemente conoce muy bien que existe. Otra cosa es que sabe que contra él no puede nada, y entonces va contra la criatura más deseada y más querida de Dios, que somos los seres humanos, los hombres, que hemos sido redimidos y salvados nada más y nada menos que por la sangre de Jesucristo. Él quiere malograr la obra de la redención, y que su principado sobre la tierra, Señor del mundo, se ejerza precisamente en contradicción absoluta con la finalidad y el sentido de la Iglesia católica. Que precisamente, y eso es importante diferenciarlo, ¿no?, la Iglesia católica, que tiene esa misión de, como decía San Juan Pablo II, ¿no?, de traer la civilización del amor, ¿no?, el reino de Dios a la tierra, lo hace desde una visión universal, ¿no?, universalista, ¿no? En cambio estamos hablando en este otro contrapunto, esa imitación del globalismo, ¿no?, de esa tendencia que ahora ya vemos más cercana, ¿no?, porque hace un tiempo, cuando alguien debía de leer el Apocalipsis, ¿no?, debía pensar, bueno, pero si está ahí lejos China, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y está África, y por tanto, ¿cómo? El gran adversario es la Iglesia. Claro, la Iglesia católica. La Iglesia católica, claro, apostólica y romana. Pero la Iglesia de Jesucristo. Porque es universal, pero como contraposición. Y porque es la salvación. Y la salvación. Y en cambio la globalización nos ofrece esa salvación, ¿no?, a través de lo que comentábamos antes, de estas especies de religiones sin Dios, ¿no?, la New Age, ¿no?, mezclada con esas espiritualidades que van apareciendo, ¿no?, ahora con el transhumanismo, estos nuevos gnosticismos, ¿no?, estos nuevos mesianismos, si me
me permite, ¿no? O sea, la promesa de salvación a través de, para este mundo que se avecina, ¿no? Muy inmanentes, ¿no? No trascendentes, sino, bueno, un paraíso terrenal. Humanitarismo sin amor. Exacto, que no es lo mismo que humanismo cristiano, ¿no? Humanitarismo sin amor, sin caridad. Sin alma, ¿no? Sí, efectivamente. Y ese globalismo, la piedra angular de ese globalismo es una religión universal sincrética. Es decir, ahí la Iglesia Católica es lo que estorba, ¿no? Porque, uno más. Entonces, una Iglesia sincrética que sea una síntesis de todas las religiones. Una espiritualidad... Una espiritualidad sin Dios. Difusa, ¿no? Que muy manipulable por ese poder político, ¿verdad? Es que vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación, ¿no? Por tanto, la opinión pública se genera sobre la base de la opinión publicada. Opinión publicada a través de los diferentes medios de comunicación, los analógicos y convencionales, escritos, radiados y analógicos visuales, y los digitales, vamos a decir, en estos momentos, ¿no? Internet. Entonces, quien controla la opinión es quien controla los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación transmite información que va conformando la opinión de los seres humanos, la opinión pública. Y en las democracias es la opinión pública la que se expresa a través de las urnas y da ganador a un gobierno o al otro. Por tanto, el poder de este mundo que quiere ejercer Satanás, lo ejerce controlando lo que son los poderes de este mundo. Y los poderes de este mundo... Y las personas relevantes, es decir, esos plutarcas, oligarcas que todos decimos, es imposible, ¿no? A veces comentando con amigos y tal, no, hombre, no, nadie puede planificar, por muy poderoso que sea, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero todos tenemos en mente algunos nombres, ¿no? Relevantes, ¿no? Son las caras visibles, claro. Son las caras visibles del verdadero poder de este mundo en la sombra. Digo de este mundo, ¿no? El poder de este mundo, por hablar así, es Dios, o sea, que quede claro. Pero el poder de este mundo sin Dios, porque claro que con Dios él no pinta nada, ¿no? Lo que le deja Dios, punto. El poder de este mundo mundano, este humanitarismo, que no humanismo cristiano, sino humanitarismo sin Dios, como decíamos, ¿verdad? Pues le aspira a un mundo global en la medida en que un mundo globalizado, sin los estados-nación, sin las fronteras, es más fácilmente manipulable en todos los sentidos que con las fronteras de los estados-nación y con las culturas propias de cada país, con su historia, con su religión, con su fe. Por lo tanto, la supresión de las fronteras para ir a un mundo global forma parte, es instrumento de ese poder global. Y por supuesto, ese poder global donde, oiga, hay una única religión, una religión sincretista que en términos matemáticos diríamos el máximo común denominador de todas las religiones, ¿no? En fin, mire usted, y por no hay aquí una religión verdadera, es la católica, para nosotros no, sino que todas son iguales, se trata de que todas cedan un poco de lo suyo para que haya una religión común. Es el sincretismo religioso propio de ese mundo globalizado que se aspira a construir, un mundo obviamente sin Dios. Y me permito decir que todo se va programando, La Agenda 2030 no es una casualidad. Y los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues son etapas de ese programa que tiene una primera estación en el año 2030, pero luego seguirá el año 2050. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, cuando muchos de nosotros leemos estos 17 objetivos, ¿no? Los firmaríamos ya, ¿no? La Carta de la Tierra es otro documento fundamental en esta visión, no solo... La Madre Tierra. De la Madre Tierra, ¿no? Pero, bueno, incluso hubo un ritual, ¿no? En la ONU del Arca de la Alianza, pues sustituida por el Arca de la Esperanza, ¿no? Es decir, que aparentemente pues estas instituciones tan seculares, tan laicas, ¿no? Estos documentos que estamos comentando, ¿no? Tan aparentemente técnicos, pues hay una lectura espiritual, mística, que vale la pena tener en cuenta, porque precisamente de la lectura de esa doble intención, ¿no? Vas dándote cuenta de esa confusión que se va generando
de ese buenismo, es decir, repito, hay mucha gente de muy buena voluntad, ¿no? Entre amigos que se dedican a las ciencias ambientales, al desarrollo de la política, lo ven bien, pero cuando hablamos de, bueno, y la destrucción de la familia y esos límites en la naturaleza humana que el transhumanismo como ideología de este nuevo orden mundial, de este globalitarismo pretende dar. Usted ha comentado las fronteras geográficas de las naciones, de los pueblos, pero podríamos hablar... Ahora está pasando en el ámbito de la Unión Europea, por ir de lo genérico a lo general y de lo universal a lo concreto. Nadie duda que Polonia, por ejemplo, todavía en el ámbito de la Unión Europea, pues es una nación que todavía tiene un baluarte del catolicismo, como lo había sido España históricamente, y confío que vuelva a serlo. El caso de Irlanda también, una nación católica por excelencia y que por eso mismo ha sido muy atacada por ese globalismo. Digo que ya San Agustín decía: Señor, nos has hecho para ti y nuestra alma no reposa hasta que no descansa en ti. Es decir, una cosa es ser malo, el diablo es muy malo, pero otra cosa es ser tonto, que tonto nada, es muy astuto, ¿no? Y sabe que la dimensión espiritual la tenemos, ¿no? Por tanto, de alguna manera hay que incluir un cierto espiritualismo, una cierta espiritualidad, porque si no, el hombre, por su propia naturaleza, aspira a la trascendencia, no se queda en la inmanencia de este mundo, de Texas para abajo. San Agustín, repito, ¿no? Nos has hecho para ti, nos has creado para ti, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza de Dios, y por tanto nuestra alma no reposa hasta que no descansa en Él, porque siempre tiene esa tensión espiritual que acompaña a su naturaleza a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hablar de este tema es un tema de absoluta actualidad, ¿no? Porque no hace falta caer en lo que algunos denominan ser conspiranoicos, ¿no? De ver en todo pues, conspiraciones, ¿no? No se trata de eso, obviamente, pero entre ser, entre comillas, conspiranoico y ser ingenuo hay un término medio que en este caso suele estar la virtud, ¿no? En el término medio suele estar la virtud, y en todo caso tenemos el derecho, me atrevo a decir que el deber, a intentar discernir dónde está la verdad. Porque sabemos que la verdad es Jesucristo y por tanto de todo lo que nos plantean, ¿dónde está exactamente la verdad, ¿no? Por eso me llama la atención que el Papa Francisco, ¿no? Que está en estos tiempos tan turbulentos y tan oscuros, ahora con una guerra, recientemente con una pandemia, bueno, de vez en cuando haga referencia a ese libro, al diablo, ¿no? Cosa que no está de moda en parroquias, sí, en otros sitios, ¿no? Curiosamente, casi proféticamente, no digo que mañana, ¿no? Tengamos una manifestación del Señor del mundo, pero sí como formación, como predisposición a ver esa otra realidad. Lo hemos comentado con los temas de esa visión sobrenatural, ¿no? Tan perdida en la historia, ¿no? Y por tanto usted ha recalcado el volver a la teología de la historia, a ver la mano de Dios en los acontecimientos históricos, ¿no? Y parece como que en esta llamada de atención, ¿no? del propio Papa Francisco, pero de otros papas, Pablo II, etcétera, ¿no? Cuidado, todos los papas, cuidado, ¿no? Pero ahí también tenemos la figura, que no es el caso, ¿no? Aparte del anticristo en el Apocalipsis, del falso profeta, ¿no? Es decir, esa otra figura, digamos, espiritual, ¿no? Casi un mago, ¿no? Está profetizado. Que está profetizado. Es decir, conocer esto, ¿no? Desde el punto de vista católico y tal, no es hacer catastrofismos, no es conspiranoia. Hacer conspiranoia, sino releer de nuevo, ¿no? Los libros de la Revelación, estar atentos a las mensajes y apariciones marianas que nos advierten de ello, porque lo trataremos en el último capítulo. Al final, el Inmaculado Corazón triunfará. Pero entre tanto, tenemos que un poco advertir. Tribulación. Claro. Entonces, bueno, hemos querido especialmente en este bloque del mundo que se avecina, ¿no? Tener esto presente porque no está presente ni en los debates teológicos, ni en la pastoral, ni en la educación y formación en los colegios, ¿no? Nos da como un poco de miedo, de grima hablar de esos temas, pero yo creo que, como usted, es absolutamente necesario, ¿no? Y repito, no lo decimos
nosotros, sino que el propio Papa Francisco, recomendando varias veces esta novela, El Señor del Mundo, nos está como, creo, ¿no?, advirtiendo preparando. de, ojo, porque ese buenismo, ese humanitarismo, ese pacifismo del posible personaje antimesiánico, ¿no? Porque recordemos que no solo el cristianismo quien tiene una visión de que hay un Mesías y un antimesías, ¿no? El judaísmo, o sea, las religiones del libro, las abrámicas, tienen siempre esa visión, ¿no? Pero bueno, para centrarnos en el catolicismo, de alguna manera se nos advierte ese personaje político, que usted muy bien ha mencionado, que tiene muchísima relevancia en lo que está sucediendo en el ámbito económico, en la guerra. La guerra es consecuencia del pecado, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión, y del tema del espiritual, ¿no? Que es no estamos hablando ya del ateísmo, ¿no? No estamos hablando de un poder político como en la Unión Soviética, en China, ¿no?, donde se desconecta al ser humano de su visión me permite una cosa, ¿no?, estos efectos, ya que lo dice. Sí. Tenemos un minuto, don Jorge. No, pues simplemente decir que, por ejemplo, ahora, como ha hecho referencia, pues efectivamente ya lo dijimos semanas atrás, la reciente entonces consagración del Papa Francisco de Rusia, acompañada de Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Todo el mundo da por supuesto que la batalla de la desinformación que acompaña siempre a toda guerra, porque quien no gana la batalla de la información, aunque militarmente gane la guerra, la pierde, antes o después. El relato, la batalla del relato, efectivamente. Sí. Entonces, ahora todo el mundo asume que en Rusia está sometida al relato único y verdadero, pues que establece, pues, el gobierno ruso encabezado por Putin, de acuerdo. Y creen que, en su contrario, el occidente europeo, pues tenemos libertad. Y, hombre, libertad. Dice, no, porque hay pluralismo informativo. Sí, hay pluralismo informativo, pero lo que hay es un único mensaje y un único relato. Y un pensamiento único también, ¿no? No, claro, es que decíamos que la opinión pública se forma y se construye sobre la base de la información publicada. Claro, si te dan una versión de los acontecimientos única y que no se ajusta exactamente a la verdad, pues tu opinión está basada en una información que no es veraz y por tanto te viene condicionada por el poder de este mundo, que se expresa también, obviamente, a través del poder mediático. Faltaría más. Es que el poder mediático en la sociedad de la información y la comunicación en la que vivimos es absolutamente fundamental, ¿eh? Por lo tanto... junto al poder político, perdone, sí, Albert, sí, junto al poder político, obviamente, y el poder económico financiero, claro, que es en base al cual se pueden ejercer los otros poderes, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Y por ahí pues se ven tentados algunos, y esos pactos que a veces personajes de éxito, ¿no?, en lo mediático, en lo artístico, en lo económico, pues bueno, muchas veces pues es esa entrega al Señor del mundo, ¿no?, al príncipe del mundo. Bueno, ya hemos querido tratar este tema, que sabemos que es especialmente delicado, en este capítulo del mundo que se avecina, pues como mínimo para desmitificarlo, ¿no? Y decir mínimo, que no es conspiranoia, ¿no? Exacto. Vamos a seguir la semana que viene, si le parece a usted bien, con este tema, porque lo que quería enlazar con el transhumanismo. Le emplazo para la siguiente semana, don Jorge. Muchas gracias.